Qué feo que es quedarse hablando solo desaforadamente y que se te corte. Bueno, desconectemos los micrófonos, por favor. Bueno, un poco estaba diciendo esta cuestión del layout. Qué importante es conocer la distribución por este tema de la pérdida o ganancia que podamos llegar a tener inicial en cuanto a productividad, en cuanto a costos, en cuanto a rentabilidad, mayor rentabilidad. Va todo de la mano acá, o sea, no en vano uno va contando este cuentito que parece medio infantil a veces, primero hacemos esto, después hacemos esto otro, después lo otro. Pero para que ustedes vean y estén inducidos en la materia, es cuestión de para qué se ven estas cosas. Porque el problema del layout, por ahí no laburen o hayan laburado, o sí, en una planta de producción. Pero son temas que se vuelcan y se conectan. A mí me gusta conectarlo más con la realidad por ahí que vive cada uno, para poder ver el concepto ahí, ¿no? Por eso, antes de que se corte, citaba la cuestión esta de la mala ubicación de puestos de trabajo, o de los cruces en los pasillos entre áreas, o la falta de comunicación. La falta de comunicación entre áreas de trabajo también tiene que ver mucho el layout y la disposición y cómo se ha distribuido. No es que esté criticando por ahí a las personas que lo hayan hecho, pero en definitiva es lo que van a tener que hacer ustedes el día de mañana, cuando tengan su propio emprendimiento. Yo estimo que están estudiando la licenciatura en administración para el día de mañana poder ejercer este área. Y el área incluye varias aristas. Una de ellas es el área productiva, que es la que nos aboca a nosotros, pero también hay términos que vemos en el área de producción, como por ejemplo el layout, que está vinculado a todo. Ustedes, en un proyecto de inversión, supongamos, que van a tener que realizar cuando tengan que analizar si es rentable o no poner un negocio, van a tener que hacer un análisis de la inversión, un proyecto de inversión. Calculo que algunos están cursando, otros ya la cursaron y otros la cursarán. Pero en definitiva, antes de ir a los números en un proyecto de inversión, es decir, antes de conocer el valor actual neto, o el VAN, y la TIR, la tasa interna de retorno, yo tengo que hacer análisis previos a ese negocio que a mí me interesa saber si es rentable o no. Uno de esos análisis previos es nada más y nada menos estudiar alternativas de localizar ese negocio y estudiar la distribución de máquinas y equipos de ese negocio. Sea el negocio que sea, venda churros, venda productos farmacéuticos, venda automóviles, produzca automóviles, lo que sea. Yo tengo que tener en cuenta los riesgos de ese negocio, dónde voy a poner ese negocio, cómo voy a distribuir las máquinas, equipos, personas que tengan ese negocio. Y después sí viene el tema cuantitativo de ver si me conviene o no con esos costos que a mí me involucra hacer lo anterior, es decir, localizar, el layout, el análisis del mercado, consumidores, etc. Todo está conectado. Soy un fanático de la serie Dark y lo traigo en este sentido porque es la realidad. Todo está conectado acá. El marketing con producción, con finanzas. Bueno, y proyecto de inversión es una materia buena como para que lo vean, o el proyecto en sí de inversión o cualquier análisis de inversión, sea en la facultad o en la realidad, que tengan que hacer, es una buena práctica para que vean todos estos conceptos vinculados. En cuanto al layout se refiere, uno lo primero que tiene que tener en cuenta es la normativa, ¿no? La normativa me refiero a los principios para confeccionar un layout, que son los que vieron en la teoría y los que nos conocen desde antes había muchísimos más principios, que no vamos a citarlos ahora. Pero son los principios esenciales que tenemos que seguir para confeccionar un buen layout. Cada principio lleva un trabajo dentro. Por ejemplo, el espacio cúbico va a llevar el trabajo de superficies,
El de la distancia recorrida va a llevar el trabajo también dentro de la comunicación. Son principios que van trabajando ciertos aspectos del layout, que si los aplicamos y lo diagramamos correctamente, la regla indica de que vamos a tener un layout correctamente confeccionado que debería otorgarnos menores costos y mayor beneficio, es decir, mayor productividad. La realidad es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque más allá de ir a la práctica ahora, vamos a aplicar la teoría, esta normativa y estos aspectos formales que vieron con Raúl. Entonces, primero, antes de ir al trabajo práctico, me gustaría citar este ejercicio de distribución en planta, donde tenemos un caso X de el mejoramiento del método de empacar pavos en una granja, ¿no? Es un ejemplo como cualquiera. La realidad es que ustedes para diagramar un layout debieran de tener todas estas cuestiones del análisis del proceso hecho. Por eso el principio fundamental, más allá de la mínima distancia recorrida, más allá del espacio cúbico, el principio fundamental es conocer el orden natural del proceso. Por eso, si yo no conozco el proceso, si yo no conozco el orden natural de ese proceso, no voy a poder aplicar ningún principio que sigue, que es el de mínima distancia, el de espacio cúbico. Esto, a ver, en cada laburo, en cada trabajo que ustedes hagan, tienen que conocer lo que están haciendo. El auditor, llevando un poco a mi aspecto práctico, lo privado, el auditor tiene que conocer el negocio también, primero para poder después analizarlo. Y en este caso tenemos que conocer el proceso si es con él que vamos a trabajar. Entonces, en un planteo típico de layout, lo primero que se realiza es una descripción de ese proceso. Del proceso actual, ¿no? Ustedes van a ser los encargados de mejorar o criticar primero para luego mejorar el layout que se da. En este caso es medio engorroso leer todo, esto lo voy a subir igual, ahora cuando ustedes estén haciendo el práctico, para que lo tengan de ejemplo, junto al el apunte de Monks, que está subido también. Básicamente acá se detalla cómo viene el proceso. Bueno, voy a leer un poco. Se le ha asignado mejorar el método de empacar pavos en la granja. Su investigación revela que el problema es la presente distribución del proceso de limpiado y empacado de los pavos, tal como se efectúa en una granja de tamaño mediano. Que le están dando, o los están acortando en un tamaño de planta, un tamaño mediano. Solo durante los periodos de vacaciones los pedidos son suficientemente grandes para que se pueda emplear el procesamiento actual del proceso de pavos. Significa que es un poco estacional este tema porque me dice que los pedidos son suficientemente grandes en periodos de vacaciones. En otros periodos, el dueño, junto con uno de sus familiares, surte los pedidos al mercado consumidor. Sin embargo, en los periodos de congestionamiento es necesario emplear 12 ayudantes para surtir todos los pedidos. Durante los mismos, el primer piso del establo se convierte en pequeña planta empacadora en la que cada trabajador ejecuta una tarea específica. Bueno, arranca el proceso, 2 hombres agarran los pavos con 2 palos largos, con lazos en las puntas, un poco sanguinario esta cuestión, siempre lo dije, es un ejercicio que lo dábamos antes, es muy sangriento este ejercicio para esta hora, más si están comiendo. Bueno, básicamente acá explica cómo desde inicio a fin, lo que decían las diapositivas, el proceso dado. Y después se presenta un plano, que todavía no lo voy a mostrar porque está propuesta la mejora, básicamente, ¿no? Pero se presenta un plano de decir, bueno, lo que yo te estoy diciendo en forma descriptiva, escrita, te lo estoy mostrando en este plano. En el trabajo práctico ustedes van a tener un proceso, no van a tener un plano de cómo está diagramado. Eso lo tienen que hacer ustedes. En este caso, tenemos un plano inicial, que es el que estamos describiendo en este ejercicio de ejemplo, ¿no? Donde la tarea esencial es mejorar esto. El plano es este. Es un quilombo, básicamente. ¿Por qué? Porque como ven acá,
primero, supongamos que ya conocemos el proceso por haber leído todo lo de la filmina anterior. ¿Y por qué digo que es un lío, un quilombo, la palabra que ustedes le quieran poner? Primero, si ustedes tuvieran que hacer una crítica sin ver los números, ¿qué crítica harían acá? Primero y fundamental. Como que los caminos se cruzan, profa. Bien, Sí, todo hay cruzado. cruces, Hay cruces que por doquier, hay cruces terribles. ¿Qué principio viola estos cruces que hay? ¿O qué principios son violados acá, en este plano? Teniendo los aspectos De formales. seguridad. El de armonía del proceso, había uno que era de armonía del proceso, como que el proceso era continuado, o el flujograma, algo así creo que se llamaba el punto. Bien. ¿Qué más? El de seguridad puede ser que también, porque si vos, por ejemplo, no sé, vas a un área que no te corresponde, te puede pasar algo con vos o con el producto y también es peligroso. Entonces, por ejemplo, si manda una persona de finanzas a producción que no entiende nada. Exacto. ¿El de distancia no les parece también? El de distancia sí. Sí, tiempos y productividad. En conclusión, acá se violan todos los principios. O sea, está todo mal esto. Hay cruces, hay cuestiones que tienen que estar cerca de otras, hay un espacio cúbico que no se aprovecha. La realidad indica de que esto es un desastre, el planteo de este plano. Y seguramente esta granja esté perdiendo mucha productividad y esté teniendo muchos costos. Y esté perdiendo muchos tiempos de producción. Esto lleva a tener una menor productividad, ¿no? Por lo tanto, un poco es fácil mejorar esto porque está todo mal. Entonces, ante cualquier exposición que uno tenga o alternativa que plantee, que mejore estos tiempos, que no los tenemos, pero que suponemos que es mucha pérdida de tiempo, porque vemos los cruces que hay, es terrible, va a ser mejor que con lo que vemos acá. Por lo tanto, hay una solución propuesta. Primero, en realidad, un poco tomando lo que decía Raúl en la parte teórica, en este caso es lo más conveniente tener un layout circular. La mayoría de los layables son circulares, excepto excepciones, ¿no? Las excepciones va a depender del tipo de producción y de la actividad que uno pueda tener. Pero en este caso, básicamente, si leemos después todo el proceso como viene, va a convenir un reagrupamiento más que nada circular. ¿Y por qué es importante conocer el proceso, el orden natural del proceso? Primero porque tenemos que conocer si el depósito de pago es necesario sí o sí que esté cerca de las básculas, por ejemplo, ¿no? Se ve muy poco acá, pero lo que se ve, no sé si ven la flecha, si están viendo cómo estos son las básculas, ¿no? Después viene la cuestión de las mesas de limpieza, si está limpio, el pago sigue, si no se rechaza. Bueno, esas cuestiones técnicas del proceso de los pagos es básicamente estudiar y conocer el proceso. Por lo tanto, primero, necesariamente y obligatoriamente debemos conocer el proceso, dónde arranca y dónde termina, para después uno tener una idea de qué es lo mejor, cuál es el mejor agrupamiento. En este caso, simplemente es un ejemplo que después lo voy a subir al campus virtual, estas dos diapositivas, para que ustedes después jueguen un poco y vean de armar un reagrupamiento. Estaría bueno que en el transcurso de la semana, si no lo voy a obligar a entregar esto, pero que por ahí si lo van viendo me vayan ofreciendo alternativas de mejora. Tómenlo por ahí con un ejercicio optativo para practicar esta cuestión. Y practicar también el armado layout, ¿no? La idea acá siempre es seguir los principios básicos de distribución. Es decir, cuando yo mejore este layout, tengo que tener en cuenta la mínima distancia recorrida, la satisfacción y seguridad de los empleados, el espacio cúbico, utilizar el espacio cúbico. Claramente esto engloba el orden siguiendo el orden natural del proceso. Entonces, la idea es que ustedes después vean esto y vayan proponiendo mejoras a este proceso, ¿no? Yo les voy, lo que ven numerado, por ahí es una numeración que es una propuesta de mejora.
Ustedes por ahí tienen otra, pero no quiere decir que esté mal si es diferente. Porque acá vemos que las propuestas, cumpliendo las reglas o los aspectos normativos, son válidos. Entonces, sí recomiendo es que sea circular la mejora. Pero no van a tener que hacer esto ahora, sino es a modo de mostrarles un plano mal hecho y un proceso desconocido a lo que vamos a tener en el trabajo práctico de los productos de uso médico. La siguiente cuestión es el trabajo práctico, para no irme y dejarle tiempo de resolución, porque la idea es que lo veamos en el día de hoy, la entrega, ¿no? O sea, que lo entreguemos, me gustaría para la 1. Si bien algunos por ahí han comentado en la clase teórica de que estuvieron viendo el tema de las medidas y de los metros cuadrados, esta es una empresa básicamente que se dedica a la fabricación de productos de uso médico, ¿no? No especifica cuál, pero nos acerca, digamos, a un ámbito, que es la producción de productos para uso médico. Posee requisitos legales obligatorios, como todas las empresas, como todo tipo de producción. Hay un Excel muy interesante y muy importante para tener en cuenta, porque es básicamente nuestro basamento para diagramar el layout de esta empresa. Se piden básicamente 2 cosas. Ustedes ven 4 puntos, pero se piden, básicamente el objetivo es ver en un plano todos los puntos que pide acá. Es decir, ver un layout en su criterio correcto, que cumpla con las normativas expuestas en la teoría, y a su vez, como un adicional o como un específico, pedimos la superficie, al menos, del depósito de materias primas. Por eso se agregaron medidas al Excel original, ahí en el que tienen ustedes, en el Excel, las medidas del depósito de materias primas, para que ustedes puedan estimar, no van a calcular la medida exacta, la superficie exacta, porque vemos que faltan medidas en algunos procesos del ejercicio, faltan medidas como para uno poder calcular la superficie total a utilizar. Pero al menos queremos abocarnos al depósito de materias primas en cuanto a superficie, o estimar una superficie cercana a la realidad. Por eso es que me voy al Excel, a ver si me lo deja compartir, 3 archivos. Sí. Ustedes tienen acá el proceso, o sea, lo que veníamos planteando en los trabajos prácticos anteriores, ¿no? El flujograma, cómo viene el proceso, dónde arranca y dónde termina. Y acá se agregaron las medidas que se van a utilizar en el depósito de materia prima, ¿no? Cómo está distribuida la materia prima, la tienen dentro, tiene un área de recepción, cada materia prima, las medidas las tienen especificadas acá, y después tienen los depósitos y el proceso de estos productos de uso médico para terminar el embalaje y el depósito final, definitivo, ¿no? El despacho final. Tiene una serie de instalaciones auxiliares. A ver, vamos a sintetizar y tratar de esclarecer un poco esta cuestión, tantas medidas, tantas palabras. La idea es, acá se presenta un proceso de un determinado producto, una determinada producción, con los ciertos componentes que tiene ese proceso, ¿no? Y las medidas en algunos casos específicas y en otros casos sin medidas. Ustedes van a tener que proponer un layout de este proceso. Un layout, por recomendación, podemos dar que puede ser circular, tal vez, pero acá no tiene nada circular, porque acá tienen el proceso, es decir, dónde arranca y dónde termina. Ustedes tienen que adecuar esto en un plano. Ustedes me tienen que presentar a mí un plano en donde veamos una foto desde arriba, mirada desde arriba, de este proceso en esta fábrica o en esta planta, en este laboratorio. En donde lo que más va a ser interesante ver es el reagrupamiento de los depósitos
y el proceso en sí, de seguir, de que se cumpla el orden natural del proceso. La medida de superficie, si bien va a ser importante conocer lo que se pide, al menos de materia prima, es para que ustedes se sitúen y se enfoquen en una cierta medida de escala, ¿no? En el plano. O sea, si me ponen el depósito de materia prima así, y resulta que con las medidas de un depósito de materia prima más amplio, no estarían cumpliendo con la superficie real, digamos, ¿no? Acá lo que queremos llevar es un poco la realidad, aunque sea donde tenemos medidas. Por ende, el orden natural del proceso lo conocen viendo el flujograma, precisamente, del proceso de estos productos. Ahora bien, ustedes simplemente a veces se puede tornar un poco corto el trabajo o no, dependiendo de cómo lo encare cada grupo. La realidad es que lo que tienen que entregar es el layout. Y dentro del layout, con el armado, uno va a ver la justificación y el uso de los principios establecidos en la teoría. O sea, que haya una distancia considerable entre proceso y proceso, que se utilice todo el plano correctamente para el diagrama de este proceso, para Profe, que... Sí. yo tengo dos dudas. La primera es, en el layout que nosotros confeccionemos, ¿tendríamos que poner las medidas al lado o no? De lo que tengan medidas. Porque hay Está medidas bien. que acá no tienen. Por ejemplo, el depósito de insumos no productivos. Vos no sabés cuánto es la superficie del depósito no productivo, de insumos no productivos. Ahora Está bien. bien, el depósito de materia prima sí debiera estar, porque tenés medidas para calcular la superficie. Ok. Estimada, ¿no? No va a ser una superficie exacta, porque faltan más medidas todavía. Pero básicamente se informan estas medidas para que se acerquen lo máximo a la realidad. Y tengan un parámetro también, que si el depósito de materias primas tiene una superficie X, bueno, los depósitos vinculados van a tener una superficie similar, pero la van a estimar ustedes, no la van a calcular exacta porque no van a tener los datos. Entonces, la idea principal, el objetivo del trabajo, es que armen un layout cumpliendo con los principios de un buen layout, ¿no? Que son los principios que vienen en la teoría, que engloban seguir el orden natural del proceso. Y el orden natural del proceso lo tienen acá. Es decir, recepción, depósito de materias primas, depósito de embalaje, depósito de insumos. O sea, yo entro a la planta y debiera tener esto. Después vemos la conexión que hay entre el depósito de embalaje y el secado y los hornos, por ejemplo. En algunos casos hay datos, por ejemplo, acá precisamente, agregar los pasillos, los famosos pasillos, que es lo que consultaban en la teoría, la parte de la teoría, que acá está el tema de qué pasillos, ¿no? Si usando el 1,3 o usando el 1,8. Bueno, tenemos que tener en cuenta si va a haber movimientos o no de máquinas. Si va a haber movimiento de máquina, usamos 1,8. Si no va a haber movimiento de máquina, usamos 1,3. Tenemos medidas, acá tenemos las medidas de los hornos. Tenemos 2 hornos de 3,5 por 8 metros. Todos, creo, a esta altura del partido, han cursado matemática, sabemos calcular una superficie. Ancho por largo, si damos 1 metro por 1 metro, podemos sacar las medidas, digamos, de superficie. Eso creo, si no me dicen, pero creo que todos estamos en la misma sintonía cuando hablamos de cálculo de superficie. Ahora, el tema está en tener o no los datos. Por eso, donde ustedes tengan los datos para calcular superficie, la calculan. Donde no tengan los datos, no la calculan. Ahora bien, de lo que yo tengo calculado, o sea, de las superficies que sí puedo calcular, van a ser un parámetro para lo que no lo tenga. ¿Me explico? ¿O los perdí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, tomamos de referencia los... Dale. 1-1. Sí. Mauro Córdoba. No, que tenemos que tomar como
referencia al momento de hacer el plano los espacios que sí tenemos, los metros cuadrados, y que sean proporcionales o relativos los que no tenemos los metros cuadrados. Exactamente, exactamente. Y esto es un poco por ahí lo que puede suceder en un lugar real en donde sean un poco desordenados, tal vez. Porque por ahí, en un lugar que ustedes tengan que distribuir o que ustedes tengan que analizar el layout, le van a dar las medidas de todos los depósitos y de cada cosa que hay del depósito. Pero en algunos otros lugares por ahí más desordenados, no le van a dar medidas de todos los depósitos y de cada cosa que hay en el depósito. Por lo tanto, eso lo van a tener que estimar ustedes. O proponer al menos un espacio ustedes. Sí. Consulta, porque acá hay como 3 depósitos continuos. Y la pregunta era, hay uno dice depósito aprobado, que son de 40 pallets. Los pallets eran de 1 metro por 1 metro. Pero no dice si lo podemos acumular en espacio aéreo, o sea, lo podemos subir uno arriba del otro, cuántos puedo subir, y en base a ese depósito aprobado, por lo que está diciendo, podemos estimar en los distintos depósitos anteriores, rechazado, cuarentena. Sí, la utilización de los depósitos, como del espacio, mejor dicho, como decís, Sí. Básicamente va a depender si tenés una superficie estimada o no de ese depósito. Entonces, si no tenemos superficie de depósito, yo puedo asumir de que puedo apilar y puedo utilizar el depósito para arriba. ¿Quién me pregunta eso? Yo. Mastellone. Pero asumir... disculpa, Cristian, ¿de eso no tenés una normativa de lo que te diga la norma de seguridad e higiene? De lo que podés apilar y de muchas otras cuestiones más, también técnicas. Les puedo subir la norma de seguridad e higiene. No, pero para aplicar en la... ¿Sabes por qué te pregunto? Para aplicar en la vida real. O sí, sea... por eso. A ver, la norma de seguridad e higiene, creo que no sé eso si te es dan más que el nada. cubitaje. No lo sé, no me acuerdo. Y otra consulta que te quería hacer, antes cuando presentabas el otro ejemplo, o sea, vos necesitas para todo esto una habilitación, ¿no? O sea, vos haces el layout, o sea, el trabajo que hacemos nosotros. Pero después, ¿quién firma esto y dónde se presenta? ¿Lo hace un ingeniero industrial? A ver, por eso hablamos. A nosotros nos importa que ustedes, de alguna manera, hagan un layout razonable. Ahora, el plano del layout, las escalas y la habilitación se lo dejamos a los ingenieros. Perfecto. Pero la pregunta era porque estoy con un proyecto yo y justamente estoy parado en eso porque pensé que la habilitación me la hacía un arquitecto, consultando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, metiéndome un montón de cosas. Ahí estás confundiendo dos cosas. Una cosa es el plano del arquitecto y otra cosa es el proceso, lo que vas a hacer. Está bien, pero el proceso, el layout, lo tiene que hacer el ingeniero industrial, con las escalas, como decía Raúl. Ahora, el plano de la planta de construcción lo hace el arquitecto y lo firma el arquitecto, ¿no? Cada profesional con sus planos respectivos. Ahora bien, la tarea del licenciado en administración, básicamente, es, primero, tener conocimientos básicos, y por eso en este caso se hace que ustedes practiquen armar un layout, para que lo vean, esos aspectos teóricos, pero conocer en sí qué me va a ofrecer el layout. O sea, si tengo un layout mal armado, sé que voy a perder, como en la guerra, en cuanto a productividad, en cuanto a costos. Y es lo que menos queremos perder, porque estamos para ser más productivos con menos costos. Sí, entonces, se entiende el concepto. La práctica... Aparte, te digo, tu nombre es... Andrés. Andrés, el tema es el siguiente. Seguramente para la aprobación del edificio correspondiente a la planta, va a necesitar la firma de un arquitecto y la aprobación de un arquitecto, pero para la habilitación del negocio en cuanto a tratamiento de efluentes, ese tipo de productos que va a traer, ahí va a necesitar la habilitación de un ingeniero industrial y la habilitación de la municipalidad. Teniendo en cuenta la producción y qué productos se derivan de la producción en sí misma. Si hay productos contaminantes, si no hay contaminantes, si el proceso en sí mismo
tiene alguna fase de contaminación, el tipo de vestimenta que van a tener los operarios y todo eso. Sí, un montón seguramente van a estar un montón de cosas. Claro. Y nosotros no pretendemos que ustedes no sean especialistas en este tema, sino que sepan la razonabilidad de un layout. A los fines económicos, este layout, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me conviene por tal cosa? No me conviene para tal otra cosa. Ahora, los aspectos que tienen que ver con la habilitación del edificio y con la habilitación del proceso, en función del tipo de producción a que se refiera, ya tiene que ser más sutil, ¿no? No se lo pedimos a ustedes porque si no tendríamos que tener una materia adicional que se llama higiene y seguridad o, no sé, X. No, obvio que sí. Bien, entonces, teniendo en cuenta, utilizando un poco el tema de razonabilidad económica, como dijo Raúl, es que en este caso, lo que van a tener que hacer ustedes es el mejor layout que mayor razonabilidad económica tenga. En otras palabras, acá no hay un layout armado que ustedes tienen que criticar y volver a diagramar, sino que lo van a tener que diagramar ustedes, y el que se lo va a criticar en todo caso voy a ser yo, o quien corrija el trabajo práctico, en este caso voy a ser yo, pero ustedes tienen que plantear, mírenlo como que van a plantear un diagrama, un layout, una distribución, lo más óptima que ustedes crean utilizando todos los principios del layout, o sea, lo más razonable económicamente, y me digan, mira, Cristian, yo haciendo esta distribución de este proceso, asumo de que voy a tener mayor productividad, menos tiempos y menos costos. Entonces, pónganse en la piel, primero lo van a tener que hacer, ¿no? Pero pónganse en la piel del empresario que no va a querer perder, que va a querer aprovechar al máximo el espacio que tiene y que va a querer aprovechar al máximo el tiempo y la disponibilidad que tiene. Por ende, bajo esas premisas, y siguiendo la razonabilidad económica como punto final, tenemos que diagramar este proceso que nos dan acá. Donde tenemos superficie, donde tenemos medidas de superficie, las podemos calcular. Donde nos mezclan peras con bananas, cuando nos meten medidas de capacidad por ahí, o de capacidad versus longitud, bueno, ahí no podemos hacer mucho. Y siempre el layout tiene que estar justificado en el layout. O sea, cuando uno ve el layout, cuando uno corrige un layout o cuando uno expone un layout, tiene que ver la foto de la planta por dentro. O sea, se tiene que entender dónde arranca el proceso, cómo sigue y dónde termina. Porque uno cuando uno layout, uno puede decirle, che, ¿acá qué quisiste poner? ¿Qué es esto? ¿Y cómo sigue esto? Porque si tiene que preguntar eso, es porque está mal hecho o está muy confuso, realizado. Entonces, el layout es como el proceso. Precisamente yo estoy distribuyendo el proceso. Uno lo tiene que ver completo, la foto del plano, y tiene que entender dónde inicia, dónde sigue y dónde termina. Por lo tanto, todas las medidas que por acá se ofrece, por ejemplo, el agregado de pasillos, el agregado de paredes o puertas, las puertas trampas son las puertas intermedias que vas pasando, puede ser de un proceso a otro o de un área a otra, son necesarias para saber dónde inicia y dónde termina. Por ejemplo, me acuerdo por ahí de layouts que he visto de dibujan el cuadro de la planta y empiezan a ubicar las máquinas, ¿no? Y una pregunta tonta, es decir, ¿por dónde entro a la planta? Porque no había puertas. Y uno dice, bueno, pero todo tan exhaustivo de dibujar una puertita, y sí, porque es un plano de tu planta, o sea, vos a la planta o a la empresa entrás por algún lado y salís por otro y continuás trasladándote dentro de la planta. No pretendo que dibujen las maquinitas con las medidas, pero sí que sea entendible el dibujo y el plano. Lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en una hoja y envían el escaneado, como ustedes quieran. Pero que sea entendible, sí, y que cumpla básicamente con los principios. Si cumple con los principios del layout y con una razonabilidad
de cada equipo, va a estar bien el layout, porque es lo que ustedes proponen. Y es lo que ustedes van a justificar para decir, con esto yo voy a tener una alta productividad y menos costo. Entonces, la idea de hoy es que presenten el plano, teniendo en cuenta, o sea, el punto, no comparto acá, pero lo leo, el punto 4 que dice justifique, de acuerdo a la teoría, las decisiones tomadas en cuanto al diseño del layout realizado en el punto 3, bla, 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 básicamente justifica, de acuerdo a la teoría, es aplicar los principios. Los principios que vieron y siguiendo el principio del orden natural del proceso. El esquema del punto 3 es el layout que tiene que presentar y la cantidad de metros cuadrados mínimos y óptimos. ¿Cuál es la diferencia? Y los mínimos es necesito, no sé, 500 metros cuadrados para el depósito de productos terminados, supongamos. Profe, ¿para eso armamos un tipo cuadro? ¿Cómo un tipo cuadro? ¿Para el punto 1? Claro, para el punto 1. El punto 1 lo pueden exponer de un cuadro, lo pueden exponer en el mismo Excel, como dentro del depósito. Lo pueden exponer como quieran, siempre y cuando esté claro, nada más. Ok. Pero la realidad es que debiera verse también en el plano, ¿no? Esta cuestión de las medidas. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? Que mejor se los iba a responder yo, pero prefiero que me lo respondan ustedes ahora. ¿Qué diferencia hay entre el punto 1 y 2 para ustedes? En estos 3 minutos que nos quedan. Uno tiene que ver con esto de agregarle los pasillos o las áreas de circulación. Por ejemplo, las medidas mínimas serían donde entran las cosas, pero las óptimas serían para que pueda circular gente. Exacto. Es decir, en el 2 sí va teniendo en cuenta el tema de los pasillos, las medidas, etc. Exactamente. Ahí venía mi pregunta hoy temprano. Claro, ahí eso es lo óptimo, ¿no? Es lo viable, por así decirlo. Tenés una computadora, un escritorio y una silla, y el empleado se va a mover. Ahora, va a tener un espacio el empleado para trabajar. Ese es el espacio óptimo. Lo otro es lo mínimo indispensable que tenés que tener. Esa es la diferencia entre el punto 1 y 2. Por ahí, el punto 1, en el depósito de materias primas, está dado, porque están las medidas dadas. Ahora, lo que ustedes tienen que calcular ahí es el óptimo. Lo mismo con los procesos donde tengan medidas. Repito, el producto entregable, como dice la consigna, es el layout, teniendo en cuenta estos aspectos. Por eso considero que laburando en equipo, yo creo que 2 horas y media como mucho, es tiempo suficiente como para armar un cuadro, un layout, mejor dicho, un plano, y exponer este proceso. Le recontra alcanza el tiempo de 2 horas. Ahora bien, la entrega va a ser por mail, como los primeros trabajos, me lo mandan el líder al mail, con el nombre del grupo, el número de grupo y trabajo práctico 5 como asunto. Y tienen que especificar si hubo algún ausente dentro del grupo. Sí, por favor. Nosotros siempre lo subimos a la plataforma, al campus. Yo nunca se lo mandé por mail. Nunca, pero el 1 y el 2 lo había pedido por mail, creo, si no recuerdo mal. Sí, el 1 y el 2 era por mail. Claro, sí, bueno. Lo subí a la plataforma porque vi el entregable ahí. Y sí, yo también. La plataforma la vamos a usar también para entregar trabajos prácticos, pero trabajos prácticos por ahí más pesados, más que lleven más archivos. Como este es un archivo solo, me lo manda el líder, debiera tener 11 mails con un archivo solo que es el plano, ¿no? Un Excel, un Word, lo que sea. Pero para que me manden el layout por ahí. Y bueno, nada, yo armo ahora armo un foro. No considero de mantener acá, porque creo que la cuestión esta del layout es más criteriosa de cada equipo, ¿no? Se me va a cortar ahora. Pero armo el foro para consultas que surjan en el trabajo y encontrarnos por acá, nos volvemos a encontrar el sábado. Pero bueno, me van consultando, por favor, y tratemos que a la 1:30 me lo vayan pasando el mail los que tengan. Les mando un saludo y gracias nuevamente por estar. Seguimos en el foro. Chao, profe. Gracias. Gracias. Para todos. Estudien mucho.